Del Evangelio según San Juan. Los judíos discutían entre sí diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre, que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Cafarnaún. Palabra del Señor. Bien, hermanos, esto es impresionante, el discurso. Estamos ya al final del discurso sobre el pan de vida que hemos visto durante estos días. Digo que es impresionante porque al inicio del Evangelio comienza diciendo que los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Recuerden que ayer el Evangelio terminaba diciendo: el que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Esto es un escándalo para los judíos, porque ¿cómo puede este hombre hablar que se debe comer su carne? Y hoy día agrega una cosa, dice: y no bebe mi sangre, no tendrá vida. Es decir, que vida y resurrección, obviamente, provienen de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo, comer la carne de Cristo. Esto que para los judíos es un escándalo, nosotros encontramos el sentido en la explicación propia de la Eucaristía. En el Catecismo de la Iglesia hay una explicación muy concreta que nos ayuda muchísimo. En el Catecismo de la Iglesia, lo leo para poder entender así rápidamente. Dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Esto está en el Catecismo de la Iglesia, pero también en el Concilio Vaticano II, en el documento de la Lumen Gentium, que habla sobre la vida de la Iglesia, la misión de la Iglesia. Digo esto porque es importante explicar, respondiendo un poco a este escándalo de los judíos, que muchas veces es la duda que tenemos nosotros. ¿Para qué me sirve ir a misa? ¿Para qué me sirve comulgar? ¿Para qué me sirve comer este pan y beber este vino? Que vienen transformados en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Para qué me sirven en mi vida, Padre? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene hacer todo esto? Si yo cuando hice la primera comunión no regresé nunca más a la iglesia, o volví cuando hice la confirmación, etc., o volví cuando había un matrimonio, un funeral, qué sé yo, pero he perdido de vista esta realidad, este alimento, esto que da vida, que ha insistido tanto en estos días el Señor en el Evangelio. Pues lo dice aquí en el Catecismo de la Iglesia. Dice: cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo. Esto que celebramos en estos días, los días de Pascua. ¿Qué es la Pascua de Cristo? ¿No? Pascua, sabemos que el término viene de la Pascua judía, de este éxodo, de salir de la esclavitud de Egipto, pasar por el medio del Mar Rojo y llegar a la tierra prometida, entrar en la alabanza, entrar en que Dios ha actuado en nuestras vidas. Hacemos Pascua porque hemos pasado de la esclavitud a la libertad. Este paso lo hace Jesucristo justamente con el sacrificio de la cruz. Pasando por la muerte, Cristo, se hace una sola cosa con el hombre y perdona nuestros pecados a través del sacrificio de la cruz. Pero la Eucaristía dice: hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, para siempre, este sacrificio permanece siempre actual. O sea que cuando celebramos la Eucaristía, celebramos
no solo este sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros, perdonando nuestros pecados, tomando el lugar que nos correspondía por nuestros pecados, sino que además celebramos que con este hecho somos liberados de la esclavitud del pecado. Es interesante esto, hermanos, porque así como nos preocupamos del cuerpo, así como hoy día hay toda un culto al cuerpo, ¿no? Casi que la sociedad es empujada, es obligada a vivir en un estereotipo. Ya no es una cosa simplemente para el bienestar, para la salud, sino que ya es excesivamente un culto al cuerpo. Entonces, así como nos preocupamos por nuestro cuerpo, por nuestro cuerpo físico, nos debemos también preocupar por el alma, porque cuando celebramos la Eucaristía, hacemos esta experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad. Yo, padre, cuando voy a misa, no es que esto yo no lo entiendo, no sé de qué cosa me está hablando usted. Pues interesante también, porque dice Jesucristo en el Evangelio que el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Es decir, habla de una intimidad. Esto es ponernos de frente a la pregunta, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cuál es la relación hoy tuya con Dios? ¿Cuál es la relación tuya hoy con Cristo? Esto no es para condenar a nadie. Esto es para llamar a la fe, de esta fe que hablábamos ayer, de esta apertura a la fe. ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero que todo, es regresar a la verdadera identidad que se nos ha dado en el bautismo. Es verdad que éramos pequeños, que no sabíamos nada, pero se nos ha dado una identidad en el bautismo. ¿Cuál es esta identidad, Padre? La de hijo de Dios. Es un regresar. Por eso la iniciación cristiana es muy importante para todas las personas. Es muy importante redescubrir nuestro bautismo, una cosa que hemos recibido durante nuestra niñez, redescubrir, porque en el bautismo, el ser hijo de Dios, hay toda una vida. Allí realmente podemos experimentar la vida. Y el alimento para esta vida es, por excelencia, la Eucaristía. Entonces, ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo estamos alimentando nuestra alma? A lo mejor está un poco débil, a lo mejor está fuerte, no lo sé. Más, el Evangelio de hoy nos invita a ponernos delante de esta pregunta. ¿Cuál es tu relación con Dios hoy? Y más concretamente, ¿cuál es tu relación con Cristo que nos hace esta invitación a comer su carne, a beber su sangre? No pensando como los judíos que pensaban al canibalismo, se escandalizaban de estas palabras de Jesús. No, pensamos a la vida divina, a la paz que tantas veces necesitamos, a perdonar, que se nos hace tan difícil en la vida. Yo les invito, hermanos, de verdad, y me invito a mí mismo a pensar en esto. ¿Cuál es mi relación con el Señor? A lo mejor por miedo, por vergüenza, por mis pecados. No tengas miedo de acercarte al Señor. No tengamos miedo, porque Él lo dice, el que come mi carne y el que bebe mi sangre permanece en mí, y yo permaneceré en Él. Y quien permanece en mí, permanece en Dios. Por eso, a lo mejor tú me dices, Padre, pero yo siento que Dios está alejado de mí porque no lo sé. No, Dios está siempre cercano. Dios no se cansará jamás de perdonar, porque si no, no sería Dios. No se puede contradecir a sí mismo. No se cansará nunca de perdonar. No tengas miedo de acercarte a la Eucaristía. No tengas miedo, reconcíliate, acércate, no tengas miedo. Experimenta esta intimidad, este paso de la esclavitud a la libertad, este paso de la oscuridad a la luz, este paso del hambre, de la sed, a ser saciado por este cuerpo y por esta sangre de Cristo. Que el Señor nos ayude a entrar en este discurso del pan de vida, que nos ayude, que nos sostenga, que nos invite a tener esta intimidad con Él, sin miedo. El Señor está más cerca de lo que nosotros pensamos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.